Chile vuelve al centro del mapa minero mundial, y no solo por un titular. Vuelve porque el cobre está en déficit estructural, porque el mundo necesita más litio, porque Argentina está compitiendo con fuerza por el capital minero y porque Chile acaba de abrir una nueva etapa política más favorable a la inversión. Pero aquí está la paradoja. Chile tiene algunos de los mejores recursos del planeta, con cobre, litio, infraestructura y sobre todo mucho talento y décadas de experiencia. Pero aún así, muchos proyectos siguen atrapados en permisos, judicialización, agua, comunidades, costes, etc. Entonces la pregunta no es si Chile es una buena jurisdicción. La pregunta es, ¿sigue siendo Chile el mejor lugar para invertir en cobre y litio en América Latina? Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Hoy quiero hablar de Chile, pero no como se suele hablar de Chile. No quiero hacer el típico resumen de Chile es el mayor productor de cobre del mundo y Chile tiene litio. Eso ya lo sabemos, especialmente si estás en este programa, especialmente si eres seguidor de Charlando de Minas. Lo interesante es entender qué está cambiando, porque Chile sigue siendo una pieza fundamental para el mercado mundial del cobre. Produce alrededor de una cuarta parte del cobre minado del mundo y sigue teniendo las mayores reservas conocidas del planeta. Además, tiene una posición estratégica en litio, con salares de primer nivel y una relevancia enorme dentro de la transición energética. Pero al mismo tiempo, Chile se enfrenta a problemas que ya no se pueden ignorar. Las leyes están bajando y deprisa. Los proyectos se están volviendo más caros. Los permisos están tardando demasiado y el agua es cada vez más importante. La judicialización ambiental puede parar proyectos incluso después de haberse avanzado mucho. Y mientras tanto, Chile intenta corregir estos problemas, Argentina aparece con el RIGI, con una propuesta fiscal agresiva y con grandes proyectos de cobre que quieren atraer al mismo capital que antes miraba casi automáticamente y únicamente a Chile. Pero, por eso, de alguna forma, este capítulo no va solo de Chile, va de una pregunta más amplia. Va de qué país va a capturar la próxima gran ola de inversión minera en Latinoamérica. Y aquí es donde entra Truth Below Ground. Como sabéis, Truth Below Ground no quiere ser solo una comunidad donde analizamos compañías mineras. También queremos analizar metales, sectores, jurisdicciones, porque en minería no basta solo con mirar una empresa. Tienes que entender dónde está, qué permisos necesita, qué riesgo político tiene, qué infraestructura existe, qué comunidades hay alrededor, qué fiscalidad aplica y qué probabilidad real tiene que ese proyecto en convertirse en una mina. Y para hacer la primera jurisdicción que hemos hecho en la comunidad de Truth Below Ground para nuestros suscriptores, pues Chile es un caso perfecto. Porque si miras solo la geología, Chile es extraordinario, no tiene paradón, pero si miras permisos, agua, política, costes, competencia regional, la historia se vuelve mucho más compleja. Empecemos por la parte positiva. Chile tiene una cartera de inversión minera proyectada por encima de 100.000 millones de dólares en el periodo del 25 al 34. Y de verdad, es una cifra enorme, y la mayor parte de esa cartera está relacionada con el cobre.
Esto tiene sentido. El mundo necesita más cobre, no solo por el coche eléctrico, también por las redes eléctricas, centros de datos, inteligencia artificial, renovables, almacenamiento, urbanización, crecimiento de países emergentes. Ya lo sabemos, ya hemos hecho varias veces aquí la tesis del cobre. Cobre es un metal de la electrificación y para la electrificación. Y Chile sigue siendo el país más importante del mundo en cobre. Pero una cartera de inversión no es lo mismo que una mina construida. Los inversores muchas veces miramos los grandes números. 100.000 millones de inversión, tantos millones de toneladas de cobre, tantos proyectos en pipeline. Pero la pregunta clave seguramente es otra. ¿Cuánto de esta cartera se va a ejecutar realmente? ¿Cuánto tardará en llegar a la producción? ¿Cuáles serán los retrasos? ¿Se va a encarecer? ¿Quedarán atrapados por tema de permisos? Y aquí parece seguramente el primer gran reto de Chile, los permisos. Chile quiere acelerar proyectos. El nuevo ciclo político ha llegado con un mensaje más pro inversión, más favorable a destrabar permisos y más consciente de que el país compite por capital global. Eso sin duda es positivo, pero el mercado no va a valorar solo los discursos, va a valorar la ejecución. Y ejecución significa permisos aprobados, proyectos construidos, CAPEX bajo control y toneladas de cobre saliendo al mercado. En este sentido, el caso de Collahuasi es muy importante. Collahuasi es una de las minas de cobre más grandes del mundo, y la anulación judicial de la autorización ambiental de su proyecto de expansión es una señal que ningún inversor debería ignorar. No porque Chile deje de ser invertible, sino porque demuestra que el riesgo regulatorio no termina cuando consigues un permiso. Porque no es lo mismo un proyecto brownfield cerca de infraestructuras existentes, con permisos avanzados y bajo conflicto social, que un greenfield complejo en una zona sensible con agua limitada y comunidades afectadas. Los dos pueden estar en Chile, pero no tienen el mismo riesgo. Y esta es una de las ideas centrales del informe de Truth. Chile no se puede analizar con una etiqueta simple. No puedes decir Chile es bueno o Chile es malo. Esto sería para ese inversor que está empezando y que no tiene ni idea de inversión en minería. Tienes que bajar al activo. ¿Qué región? ¿Qué permiso? ¿De dónde sacamos el agua? ¿Qué comunidades existen alrededor? ¿Qué CAPEX, infraestructura? ¿Qué socios? ¿Qué producto? ¿Qué riesgo judicial? Porque la minería, el país importa, sí, es verdad, el país importa. Pero el proyecto y dónde esté, importa todavía más. Pasemos ahora seguramente al segundo gran problema, las leyes. Chile sigue siendo un gigante del cobre, pero sus minas están envejeciendo, y muy rápidamente. Muchos yacimientos son más profundos y tienen menor ley, y requieren más inversión para mantener la producción. Eso significa que parte de la inversión futura, esos 100.000 millones, no es crecimiento puro. No lo puede ser. Es únicamente reposición, es mantener capacidad, es compensar esa menor ley por más toneladas, es mover más roca para producir la misma cantidad de cobre, es invertir en desalinización, en energía, en relaves, en automatización y mejoras, porque cuando escuchamos 100.000 millones de inversión podemos pensar automáticamente en crecimiento y más con esos números. Pero una parte muy importante de esa inversión simplemente sirve para defender la producción existente. Y esto no es negativo. Recordemos que Chile es el mayor productor de cobre del mundo y por lo tanto mantenerse ya está muy bien. Pero evidentemente hay que entenderlo y poner los números en su sitio. Si el mundo necesita mucho más cobre y China necesita invertir enormes cantidades solo para mantener y recuperar producción, entonces el déficit estructural del cobre sigue teniendo sentido. El problema no es que no haya cobre en el suelo, el problema es convertir ese cobre en producción nueva, rentable y permitida. Y seguramente ahí está la dificultad, pero también está la oportunidad, porque los activos que sí tengan permisos, infraestructura y capacidad para crecer pueden valer mucho más en un mercado donde la oferta nueva es difícil. Y ahí viene la comparación inevitable: Argentina.
Durante muchos años, Chile era un país minero por excelencia en Sudamérica, incluso en Latinoamérica, dejando de banda a México, ¿no? Argentina tenía potencial geológico, pero tenía mucha más incertidumbre macro, mucho más riesgo de capitales, mucha más inestabilidad y menos desarrollo minero en cobre. Pero Argentina se está moviendo y se está moviendo rápido. Con el RIGI, el país intenta ofrecer un marco fiscal y regulatorio mucho más atractivo para grandes inversores, y esto llega justo cuando hay varios proyectos enormes de cobre esperando capital. Los Azules, El Pachón, Tacataca, José María, Mara, Filo del Sol y el distrito de Vicuña. Y esto no significa que Argentina haya ganado la carrera, ni mucho menos. Argentina todavía tiene que demostrar estabilidad, ejecución y continuidad, pero sí significa que Chile ya no compite solo contra sí mismo. Chile compite contra Argentina, contra Perú, contra Canadá, contra Australia, contra Estados Unidos. El capital minero es global. Va donde encuentran buena geología, reglas razonables, fiscalidad competitiva, permisos posibles y retornos adecuados. Y si Chile no acelera, parte de ese capital puede irse a otro sitio, puede irse al país vecino. Pero aquí también hay una idea interesante. Argentina no tiene por qué ser solo una amenaza para Chile, también puede ser una oportunidad. Porque la cordillera no entiende de fronteras políticas. Muchos distritos mineros tienen lógica regional, pero no nacional. El distrito de Vicuña es probablemente el mejor ejemplo. Filo del Sol, José María han puesto sobre la mesa la posibilidad de un nuevo distrito de cobre, oro y plata de clase mundial entre Chile y Argentina. Si Chile y Argentina consiguen coordinar infraestructura, energía, permisos, puertos y logística, la competencia podría convertirse en complementariedad. Y para el inversor esto cambia el mapa. No hay que mirar solo países, hay que mirar corredores, distritos, infraestructura, puertos, energía, acceso al agua y capacidad real de construir minas. Tenemos que dejar de peleas de países y buscar qué es lo que el mundo necesita. Seguramente la tercera gran pieza de este puzzle es el litio. Chile tiene una de las posiciones más importantes del mundo en litio, pero su modelo es muy distinto al argentino o al australiano. En Chile, el Estado tiene un papel central. Codelco, Enami y los acuerdos público-privados son parte fundamental de la estrategia. Esto puede gustar más o menos al inversor, pero hay que entenderlo. No puedes analizar un proyecto de litio en Chile como si estuvieras en Australia. En Chile, el socio estatal, la licencia social, la tecnología de extracción, el agua, las comunidades y la estructura del contrato importan mucho. Para algunos inversores esto puede reducir atractivo, pero para otros puede aportar más orden institucional. Pero, en cualquier caso, obliga a hacer análisis mucho más profundo. Y esa es la idea de alguna forma que quiero transmitir. Chile no es una historia simple, es una jurisdicción estratégica y exigente. Tiene cobre y litio, seguramente de clase mundial, y tiene infraestructura y sobre todo un conocimiento minero muy amplio. Ahora mismo enfrentan en una nueva etapa política mucho más favorable a la inversión, pero también tienen permisos complejos, agua escasa, proyectos caros, leyes decrecientes y competencia regional muy creciente. Entonces, ¿cómo lo interpretamos como inversores? Para mí, la conclusión sería esta. Chile sigue siendo irreemplazable, sobre todo para el cobre y el litio, pero ya no basta en decir comprar en Chile de forma genérica o comprar cobre es igual a comprar en Chile, sino que hay que seleccionar. Y allí es donde la comunidad Truth Below Ground quiere aportar valor. No queremos hacer contenido promocional vacío, es más, no hacemos contenido promocional. Queremos construir una comunidad que analice minería con profundidad. Compañías, metales, países, permisos, geología, riesgos, valoración y ciclos de mercado. Y queremos que esa comunidad, que los miembros sean los que elijan qué es lo que tenemos que analizar, para así poder ayudar
a todas esas inversiones en el mercado de materias primas. Y el informe completo que pueden tener todos los suscriptores de Truth Below Ground y que os animo evidentemente a entrar en truthbelowground.com y mirar toda la página web, entra precisamente en esa lógica. Y este capítulo es solo una introducción de toda la información que hay en ese informe. La idea es que la comunidad pueda tener el mapa completo. ¿Qué está cambiando en Chile? ¿Qué oportunidades aparecen? ¿Qué riesgos están aumentando? ¿Y qué señales debemos vigilar durante este año y el próximo? Porque Chile puede estar entrando en un momento muy interesante, pero no será un mercado para comprar cualquier cosa. Será un mercado para seleccionar bien. Y en minería, seleccionar bien lo cambia todo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.